un ser humano que sufrió muchísimo. Que lo fueran a dejar a un orfanatorio, como si no tuviera la familia, fue la primera gran batalla. Fue una niñez cruel. Con todos los matices y aristas y tragedias y momentos difíciles. Su preferencia sexual era obvia. Yo conocí varias parejas de él. No nos prostituíamos ni nos vendíamos. No era homosexual, entonces, ¿en qué momento se convierte en padre? Yo ni cuenta me di, se hicieron pareja, tuvieron sus hijos. Él estaba muy contento con su familia. Él había construido una figura tan importante y tan grande y tan sólida como cantautor, como compositor, que en verdad no necesitaba de nada. Su cuerpo obviamente lo resentía tanto esfuerzo y el peso corporal también lo llevó finalmente a la muerte. Es el compositor más importante del siglo XX. Fue un parteaguas, ¿no?, en la historia de la música de México. En sus batallas, Juan Gabriel. De niño carecí del amor de una madre y ahora vivo del que me dan millones. Hijo de campesinos, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, fue el menor de una familia disfuncional, cuya ausencia del padre, el abandono y desamor de su madre y los maltratos físicos de sus hermanos por su orientación sexual marcaron sus batallas desde niño. La primera batalla de Juan Gabriel fue en su familia, fue la pobreza en la que vivían. Su papá era arriero, su mamá era una mujer de casa. El papá tiene problemas de salud y se aleja. Después la mamá termina en Ciudad Juárez. La precariedad motiva que la mamá lo lleve a un internado. El hecho de que lo fueran a dejar a un orfanatorio, como si no tuviera la familia, fue la primera gran batalla que tuvo que librar. Me decía, yo la verdad, lo único que me hubiera gustado tener más cerca a mi mamá. Extrañaba siempre a su mamá, por eso él buscaba siempre la amistad de señora, que veía la imagen materna en ella. Una familia tan disfuncional y evidentemente señalándole a él su preferencia sexual todo el tiempo. Y donde pues es mal visto, ¿no?, el homosexualismo, pues obviamente que iba a haber un rechazo natural de sus hermanos. Eso lo hace alejarse de su familia. ¿Qué te queda? A lo mejor apoyarte en otras personas, ¿no? Como fue el caso de Juan Contreras, que había sido la guía paterna que le sirvió a él para encaminarse en esta vida. Un día me dijo, estoy recorriendo toda mi vida de mi infancia y me está dando como mucho coraje con la gente, con algunos personajes que han estado en mi vida. Fue un alejamiento de la familia impresionante. Muchos años después, la tumba de la mamá de Juan Gabriel estaba toda descuidada, ¿eh? Pues sí puede haber un rencor, ¿no?, por todo lo que le hicieron, por el poco apoyo que tuvo de parte de sus hermanos. Fue un ser humano que sufrió muchísimo. Percibía en su mirada que había detrás mucho dolor. Fue una niñez cruel, pero a la larga yo creo que también tuvo un beneficio al hacerlo totalmente independiente. Jesús Salas fue amigo y manager de Juan Gabriel por más de 40 años. Juntos, emprendieron la batalla artística del cantante cuando llegó a México a principios de los años 70. Y también formaron el mayor vínculo cuando su hermana Laura se convirtió en la madre de los hijos que crearon la familia de Juan Gabriel, quien superó así su propia historia de abandono, desamor y soledad. Yo viví con él desde que tenía 17 años y a partir de entonces siempre fuimos muy buenos hermanos. Lavábamos carros, lavábamos platos en los restaurantes y yo le decía, ay Alberto, cásate, mira, está bonito que alguien te esté esperando en la casa cuando regresas de trabajo. Y siempre le estaba insistiendo y me decía, pero yo quiero me caso, pues todo el mundo me conoce, no voy a poder encontrar a una persona que me diga por quién soy. Alberto quería casarse con Laura. Él me dijo, yo me caso con tu hermana si hay necesidad. Pero Laura dijo que no era necesario, que estaba bien así. Yo ni cuenta me di hasta que ya estaban juntos y él me lo comentó en una gira que hicimos a Venezuela. Se hicieron pareja, tuvieron sus hijos. Él estaba muy contento con su familia. Él quería tener tanta unidad
y quería que nosotros nunca nos sintiéramos solos o tristes. Presenté cuando Juan Gabriel cargó por primera vez a su primer hijo, que fue su gran felicidad, que fue la alegría de la familia, de todos nosotros, y la felicidad de Laura porque tuvieron un hijo. Mi papá siempre decía que mi mamá era la mejor mujer de su vida y mi mamá lo vio como alguien especial y crearon algo muy bonito. Fue muy reservado entonces con lo del Junior, lo llevó como su hijo, estaba chiquito. Laura lo conoció a Alberto ya, al Junior, ya después ya que estaban juntos, que tenían hijos. Era fácil ser hijo de Alberto Aguilera, pero es difícil ser hijo de Juan Gabriel. El público también tiene tanto amor para él, entonces por eso desde chiquito lo tenía que compartir. Era un milagro ser su hijo. ¿Cómo? Juan Gabriel no era homosexual, entonces, ¿cómo? ¿En qué momento se convierte en padre? Pero eran adoptados. Sí, pero además tiene estos biológicos. Yo siempre he sabido que soy hijo de él, biológico de sangre. Iván Aguilera cuenta que los llevó a un concierto, lo vieron arriba del escenario, evidentemente comportándose como Juan Gabriel, este personaje dicharachero, bailador, amanerado, y cuando bajó es así como de, ¿cómo? ¿Mi papá hace eso? Sí, eso es lo que hace tu papá. Estaba cantando sus canciones y luego me volteé y vi detrás de mí y toda esta gente también cantando y a sus pies, y es cuando me dio como escalofríos. El primer hijo adoptivo de Juan Gabriel es Alberto Aguilera Jr., pero Iván, Jan, Hans y Joan Gabriel Salas fueron los únicos que él reconoció legalmente. Laura Elena, hermana de Jesús Salas, Consuelo Rosales y Guadalupe González fueron las madres de sus hijos. Tras la muerte de Juan Gabriel, Luis Alberto, Joao, Gabriela, el peruano Julio Ortega y las gemelas Alcira y Alberta han asegurado ser también hijos de Juan Gabriel. Nada más los que tiene con Laura y el niño Luis Alberto son los que están reconocidos. Yo sé que hay aventuras muchas con diferentes damas. Habrá algunos que sean de verdad hijos de él. Él tenía mucho éxito con las damas, sobre todo con las que ya están mayores. Un día me dijo él, pues si no nos casamos, vamos a tener un hijo. Imagínese un hijo suyo y mío, lo que van a hacer con mucho talento. Y le dije, no puedo. Nunca estuvo enamorado de mí. No. Yo creo que Alberto vio en mí como una hija que le hubiera gustado tener. Como porque el amor entre nosotros era absolutamente sano. A la niña esa que no sé cómo se llama, una gordita muy mona, cuando estaba ella pequeñita, le reclamó a Alberto la paternidad, pero se sometió a exámenes Alberto y salió negativo. La vida desordenada y conflictiva de sus hijos no biológicos, y que llevó a 2 de ellos a tener problemas con la justicia estadounidense, motivó a Juan Gabriel a designar a Iván Aguilera Salas como único heredero de su fortuna, patrimonio y legado. Él sabía que Iván era un hombre que estudió una carrera administrativa, que sabía cómo llevar las cosas de dinero. Le quiso dejar la responsabilidad a Iván de que se hiciera cargo de todos los dineros. Él se enojaba cuando el Junior se portaba mal. Lo regañaba por su comportamiento. Alberto siempre se preocupó. No eran hijos modelo, ¿no? Evidentemente Juan Gabriel no era un hombre perfecto y está la cuestión del alejamiento, ¿no? O sea, era un hombre que también trabajaba. Ese cariño que de niño no recibió, creo que tampoco lo pudo aplicar para toda la descendencia que tuvo. Y ahí ese desapego, ese desinterés, yo creo que también afectó también en los niños, porque finalmente ellos hicieron lo que quisieron en su vida. Dicen que lo que se ve no se pregunta. Lo corrieron de siempre en domingo. El público bloquearon la línea telefónica. Era un país homofóbico. ¿Por qué presentaba un cantante, un muchachito con modales raros? El homosexualismo no era bien visto. Sí era motivo de mucha burla. La vida privada de Juan Gabriel siempre generó especulaciones debido a su comportamiento desinhibido, llamativas vestimentas y una orientación sexual que mantuvo en silencio pese a libros, publicaciones y cuestionamientos. El publirelacionista Ana Tambriz vivió sus primeras experiencias.
Yo lo conocí por medio de una madrota, un transvesti Xochitl, en el penthouse que tenía en Villalongín, aquí en la Ciudad de México. Lo vi en la sala y le dije, oye, ¿quién es ese muchachito tan guapo? Y me presentó a Beto y desde entonces él y yo pues hicimos mancuerna para ser grandes amigos. Pedíamos limona para que nos dieran peso por peso, para juntar, pues para comer. Cuando juntábamos 25 pesos, dormíamos como en un hotel de paso de ahí de San Juan de Letrán. Mi mami le dio dinero y yo me acuerdo que Juan Gabriel me dijo a mí, María Elena, con ese dinero que me dio tu mamá, puedo dormir en una habitación porque yo dormía en los coches que estaban abandonados en la calle. Cuando no juntábamos para el hotel, dormíamos en esta banca. En esta banca dormíamos con periódicos, nos íbamos al Ángel. Ahí hay un restaurante famoso y entonces nos parábamos ahí para ver quién nos invitaba a comer. No nos prostituíamos ni nos vendíamos, simplemente le sacábamos la cena. Estábamos jóvenes, ligamos al mismo tiempo. Nosotros nunca nos peleamos por novios porque a él le gustaban muy morenos, muy musculosos. Yo conocí varias parejas de él. Había uno que estuvo con él 6 años y me dice, ya no está conmigo, me dice, lo devolví porque era un flojo, un arrastrado. Y a su última pareja, sé quién es, lo había visto ahí ¿cómo se llama? En el camerino, pero nunca me dijo, él es mi pareja. No hablaba mucho de sus preferencias sexuales. Sabíamos como el mundo sabía, no era una cosa que estuviese tapada. Su preferencia sexual era obvia, ¿no? Pero fue un hombre muy respetuoso con su vida. Se enamoró del Tijuana. El Tijuana era un chavo cuando vivía él allá en Ciudad Juárez, cadenero, a donde quería ir a cantar en esa época él al Noa Noa. Ese fue el amor de su vida de aquellos años. Nunca lo escuché decir que él era gay. Nunca, ¿eh? Y además, esa vez esa entrevista con Fernando del Rincón, ¿no? Nada más que digo, lo que se ve no se juzga. Bueno, interprétalo como tú quieras, pero finalmente él no estaba aceptando que él era homosexual. Yo siento que siempre lo mantuvo como una cosa muy personal. Era algo privado de él. Nunca dijo que era gay, nunca dijo que no era gay, nunca hablamos de eso. Él era muy discreto y no le gustaba que le preguntaran y que hablaran del tema. Para Alberto, el sexo era un tabú. Hablarlo conmigo o con gente como le digo, que nos tenía mucha confianza para todo, menos para hablar de sexo. Una vez un Cadillac llegó ahí y el señor nos invitó a su casa, ahí en Polanco, pero no nos invitó a cenar. Quería que hiciéramos el amor Juan Gabriel y yo. Ese señor traía armas. Le imploramos, le lloramos que no podíamos hacer nada, que nos dejara ir. Fue una cosa muy espantosa. Nos fuimos a cenar. Lola, donde llegaba, era admirada. Había un periodista, le dijo así de lado a lado, oye, Juan Gabriel, sácame de una duda. ¿Tú eres homosexual? Haz derecho. Y entonces agarra la primera que gritó, o sea, que paró, fue Lola. A mí no intimidas a ninguno de mis amigos que se para a leer una cachetada y lo corrió. Juan Gabriel se puso rojo y a llorar. Nos dolía que la gente lo veía mal, que nos dolía que si es gay o si no es gay, nos dolía que lo vieran malo. Lo tenía que ocultar porque sabía que eso no iba a ser benéfico para él. Fue un escándalo, ¿no? Un sector de la población cultural veían a Bellas Artes como un lugar sacrosanto, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el que Juan Gabriel hiciera un concierto ahí, acompañado por la primera institución musical del país, que era la Sinfónica Nacional, dirigido por mí, que soy un director que me he especializado en ópera, en música, ballet, pues sí causó una conmoción, ¿verdad? Hubo gente que hicieron hasta lo imposible porque no se hiciera. A mí una vez me quisieron vender fotografías de Juan Gabriel con una pareja sumamente joven, un hombre de 20 años. Juan Gabriel estaba jugueteando con él vestidos, desde luego hay que decirlo, pero estaban jugueteando en la cama, se estaban abrazando, se daban un beso. Una revista que se llamaba Órbita dio porterazo, una portada increíble, con una foto grande,
Juan Gabriel se casa con Anatán. Fue un escándalo aquellos años, cómo dos hombres se iban a casar. Se dice que Amor Eterno y muchas otras canciones las dedicó Juan Gabriel a sus grandes amores masculinos. Isaac Martínez fue la última pareja sentimental del Divo de Juárez. Jazz de Bael, Ismael Alcalá, Daniel Riolobos fueron algunos de los hombres que pretendió el cantante. Una supuesta relación con Junior, esposo de la cantante Rocío Dúrcal, provocó el fin de su amistad con la española. Extraoficial era que Juan Gabriel sostenía una relación con el esposo de Rocío Dúrcal y eso a ella ya no le había parecido. Pero sí se supo, se dijo que habían tenido ahí un romancillo y eso conflictuó porque no nada más había sido como una noche de pasión, ¿no? Que era lo que se permitían, sino como que se estaban involucrando. Rocío había dicho que ya iban a volver otra vez a cantar. Y fue cuando le pregunto eso, oye Alberto, ¿es cierto que van a volver Rocío y usted a cantar? Y ya fue cuando me dijo, está loca esa vieja alcohólica, dijo de Rocío, con odio, pero fuerte. Amor Eterno, ese tema fue compuesto para una pareja gay, eran amigos suyos. Uno de ellos se enfermó, entonces Juan Gabriel les permitió irse a pasar los últimos meses de vida de este personaje a su casa de Acapulco. Cuando murió esta persona, Juan Gabriel le regaló el tema de Amor Eterno al que le sobrevivió. Hasta el día de hoy yo no tengo claro si él se acostaba con hombres o con mujeres. Es un enigma que él mismo creó. A nadie le importaba con quién se acostaba, ¿no? A nadie le importaba su vida y ya no era tan juzgado si era demasiado amanerado, si era demasiado loco en sus espectáculos, si se desinhibía. Simplemente se ganó y determinó ese respeto que todo mundo, al final de cuentas, se lo dimos, ¿no? Y dejamos de prejuzgarlo o dejamos de señalarlo. Nos resultó ser todo un macho alfa con tantos hijos que salieron, los adoptivos y los no adoptivos, los biológicos. Entonces sigue siendo un misterio si Juan Gabriel era homosexual solo en su personaje de Juan Gabriel y Alberto Aguilera tenía otra vida. Del infierno, si es que vivimos en él, he logrado crear mi propia gloria. En su casa de Las Vegas hablamos de Lo que el viento se llevó. Me impactaba, ¿no? La casa donde vivía Scarlett O'Hara. Y recuerdo perfectamente la habitación de ella, que era una habitación majestuosa, divina, ¿no? Y entonces venía un cumpleaños mío. Yo, gracias a Dios, pude compartir como 4 cumpleaños con Alberto. Bueno, llamó a un ambientador de Hollywood y pidió que hicieran en uno de los cuartos de su casa en Las Vegas, pues una copia del cuarto de Scarlett O'Hara de Lo que el viento se llevó. Y llegué a su casa en Las Vegas y bueno, imagínate quién hace esas cosas. Más de 100 millones de discos vendidos lo avalan como el cantautor más prolífico y exitoso de todos los tiempos. Pero recuperar su obra artística, apoyar campañas políticas, el veto televisivo, la confianza excesiva en terceros para la administración de sus bienes, marcaron las batallas legales y demandas que afectaron su carrera. Sabía, y esto me lo dijo a mí, que escondido valía más, que entonces lo iban a respetar más las televisoras y las disqueras y los propios empresarios, porque aún siendo Juan Gabriel, pues le regateaban, ¿no? Si él cobraba 10, pues le decían, cóbrame 7 para que yo le gane. Y él decía, yo valgo 10, o sea, ¿por qué voy a valer menos? Me gustó esa casa en Acapulco, ¿cuánto cuesta tanto? Y tengo el dinero, hago un cheque y la pago. Nunca vio que esos caprichos también tenían responsabilidades, ¿no? Como eran los impuestos. Exeditor de la sección de espectáculos del periódico El Heraldo de México y exjefe de prensa de Televisa, Víctor Hugo Sánchez, recuerda los pormenores que, por dinero, le costaron el veto televisivo a Juan Gabriel por varios años. Él traía un pleito con Televisa cuando incautan el Premier, que era un centro de espectáculos, y Juan Gabriel le habían dado un anticipo de 6 meses y era un dineral para que él estuviera seguro y pudiera ofrecer sus shows en este lugar. Resulta que incautan el lugar la Procuraduría General de la República por malos manejos y por lavado de dinero de los dueños originales
y le dan el premier a Televisa para que lo opere. Pues aquí Juan Gabriel nos debe 3 meses de shows. Pues le dicen a Emilio Azcárraga mismo y dice, sí, si debe que pague. Entonces van con Juan Gabriel y Juan Gabriel con unos tamaños les dice, a mí ese dinero me lo pagó un señor que está en la cárcel y a mí no me dijo nada. Ustedes quieren que cante, paguen. Emilio Azcárraga, enfurecido, lo veta. Juan Gabriel había construido una figura tan importante y tan grande y tan sólida y un prestigio indiscutible como cantautor y como compositor, que en verdad no necesitaba de nada. Con Juan Gabriel pasó que le quitaron los derechos de autor de sus canciones, los tenía la disquera. Entonces él dijo, bueno, mis canciones no son mías, pues dejo de componer. Y dejó de componer 10 años. Le regresa sus derechos de autor. Juan Gabriel decide sacar su disco Gracias por Esperar. Me pide a mí que lo entreviste. Me dijo, sí, porque el Heraldo de México lo lee el señor Azcárraga. Se me da la entrevista, yo le llevo el premio El Heraldo como el compositor del año por su disco de regreso. Podría usted estar en el show de televisión que hacía La Noche de los Heraldos. El señor Alarcón me dijo, ¿de verdad va a cantar gratis? Le dije, sí. O sea, lo que él quiere es regresar a Televisa. Pues el señor Emilio Azcárraga mismo le dijo al señor Alarcón, te patrocino tu show, te hago tu programa, pero no me traigas ese señor. Y no dejaron entrar a Juan Gabriel a la entrega de los premios Heraldo en 1995. Juan Gabriel daba poca importancia al pago de deudas e impuestos de sus propiedades y declaraciones fiscales. Empleados del servicio de sus casas y músicos lo demandaron por despidos injustificados. El 22 de junio de 2005 fue detenido en el aeropuerto de Ciudad Juárez por el delito de defraudación fiscal por un monto de 4 millones de pesos. Apoyó la candidatura a la presidencia de México del priista Francisco Labastida Ochoa a cambio de la condonación de impuestos. Pues si hubo alguna persona que quiso cobrársela en el gobierno de Vicente Fox Quesada, pues tenía todos los elementos. Finalmente sí debía. Y también él darse esa facilidad de decir, bueno, sí, a lo mejor, como llevo yo felicidad a la gente, como que se me tiene que condonar, ¿no?, estos impuestos, pero no. Tenía casas aquí en Sonora, tenía casas en Malibú, bueno, en Texas, en Ciudad Juárez. Alberto confiaba mucho en la gente que estaba cerca de él, como pues la persona esta ahora Silvia Urquidi, ¿no?, que se quedó con muchas propiedades de él. La demanda que existe en contra de la señora Urquídez para que restituya las propiedades que le pertenecen a don Alberto ahora a la sucesión. Son alrededor, creo que son 12 propiedades exactamente. A mí me pertenece. Y estoy tranquila respecto a eso también que dijo el abogado, que vaya y se pelee al SAT, que vaya y se venga y se pelee con el tribunal, porque es de ley. A mí no me pueden pelear, yo no entro dentro de mi ministerio. Más allá que le hubiera tenido una absoluta confianza personal, era una necesidad de hacerse valer de alguien que, documentándolo ante notario público, cumpliera lo que don Alberto buscaba. En sus últimos años, y debido al deterioro de su voz, tras cantar más de 3 horas en sus conciertos, Juan Gabriel entró en una crisis. Sus discos ya no se vendían, por lo que se hicieron recopilados con sus mejores canciones. Pero fue gracias a los 2 discos de duetos que realizó con el productor Gustavo Farías, que recuperó su posición artística. Y me dice, no estoy vendiendo discos, me está yendo muy mal en la cuestión de la venta de discos y ya me está afectando la venta de boletos. Había entregado 2 discos que no vendieron nada, vendieron, no sé, era una cosa ridícula. Él no vivía de los discos. Su economía estaba en los shows que él presentaba todos los días del año. Allí estaba su economía. Él tuvo problemas económicos cuando estuvo con una gente que lo manejó, que era de Monterrey. Ellos dejaron sus cuentas en cero y dejaron un gran problema con Hacienda, que afortunadamente logramos solucionar. Y Alberto Aguilera murió con 1.500.000 pesos a favor de él por parte de Hacienda. Toda esa actividad artística que tuvo hacia el final, en los últimos meses de su vida, sí hablaba de esa desesperación económica. ¿Cómo es posible? Pues si un artista como él, generando tantas regalías, generando tantas presentaciones, ¿todavía tiene deudas?
no existían deudas o grandes deudas. Las regalías han ido dando para poder regularizar todas las situaciones, para mantener los inmuebles, para hacer el pago de todas las personas que siguen trabajando aún, para dar mantenimiento a las propiedades. No dejó liquidez inmediata, don Alberto, pero con lo que se ha ido generando ha sido posible cubrir todos los gastos. Lo volví a ver en Cancún, lo vi muy agüitado, muy ponchado, o sea, se ve que había pasado lo del fisco, había pasado que se había caído del escenario. Le dije, vamos a hacer discos de duetos. Le dije, déjeme ir a ver uno de sus conciertos. Vi muy poco joven, vi señores ya grandes, vi señoras ya grandes, sobre todo. Entonces su demográfica se está achicando. Sí. Vamos a hacer el disco de los duetos, vamos a invitar a artistas jóvenes. Y esa fue la estrategia que hicimos. Ayudado de duetos y volviendo a conquistar a generaciones más jóvenes, Juan Gabriel se catapultó y volvió a ponerse arriba. A su muerte, Juan Gabriel dejó grabados temas inéditos que formarían parte de su tercer álbum de duetos y de otras producciones musicales. Hay uno que se llama Las Ciudades, una producción que se llama Las Ciudades, y el otro se llama Pasarela. Hay temas inéditos. Uno es un tema inédito de él, que se llama Cantando Te Conocí, que iba a venir en el disco que después iba a sacar Alberto, que se iba a llamar Los Amigos de Juan Gabriel o una cosa así. Hay una canción que la hizo cumbia, que se llama Mírame, Abrázame, Bésame y Ámame. Está grabado. Todo está como para poder salir. Me falta un disco de duetos que está con el señor Gustavo Farias, lo está terminando él. Y hay 2 producciones ya terminadas. El próximo será los de los duetos, porque es lo que todo el mundo está esperando. Hay un documental que está en puerta. Grabamos con muchísimos artistas de mucho calibre, con George Benson, con la Banda El Recodo, con John Fogerty, Charles Aznavour. Son materiales históricos. Le he dicho en su momento a Iván, que es un acervo de México, es un documento muy importante en el acervo musical de México. Él tiene la facultad y la decisión única para determinar qué material va a poder ser divulgado o no. Sin embargo, en tanto no existe el cumplimiento o se satisfaga lo que pudiera haber llegado a quedar pendiente con compromisos con la compañía discográfica, no se podría dar a conocer este nuevo material. No revivas el ayer, ya se ha ido para siempre. Concéntrate en tu vida y sé feliz. Aunque tuvo una vida sana gracias a su espiritualidad y alimentación vegetariana, Juan Gabriel desarrolló un sobrepeso que, junto al extenuante ritmo de trabajo, detonó sus problemas de diabetes, hipertensión arterial y una neumonía que físicamente lo deterioraron hasta llevarlo a la muerte, el 28 de agosto de 2016. Era muy espiritual. En su camerino siempre pues había altares, había frutas, había flores, había un masajista. Creo que fue un hombre que trabajó en su fortalecimiento espiritual. Tenía el problema de que le gustaban mucho las pastas y los pasteles de chocolate. Un artista entregadísimo en el escenario, ya con todo y sus 20 kilos o 30 kilos de más, él se la rompía y se la rifaba en el escenario. Era un fanático de su trabajo. Yo lo vi 18 veces en concierto a lo largo de mi vida profesional. Siempre fue la misma entrega. Y eran 3 horas. Pues salía de la canción y comenzaba a improvisar. Entonces yo tenía que estar así casi torciendo, a ver. Afortunadamente entendí, él tenía un lenguaje, unas señas con las manos, entonces ya sabía cuándo iba a dejar de improvisar. Trabajaba en exceso y cargaba con un sobrepeso importante. Cargaba con varias enfermedades y complicaciones de la diabetes. Entonces, Juan Gabriel no estaba sano, era un hombre que ya requería de un tanque de oxígeno cada vez que bajaba del escenario y requería de 4 sillas en los extremos de los escenarios para sentarse cada vez que se sintiera cansado. Incluso hay gente que asegura que Juan Gabriel ya le había pedido a su hijo ya no seguir trabajando porque estaba cansado. Sufrió mucho cuando empezó a tener problemas con sus cuerdas vocales, ¿no? Porque
pues había momentos en que ya no podía cantar. Su cuerpo obviamente lo resentía, que a lo mejor eso fue la causa de que su corazón se paró. Tanto esfuerzo y el peso corporal también lo llevó finalmente a la muerte. No le gustaba ir con el médico, que tomaba cosas que naturales, chochitos, sabía que era diabético, pero no se cuidaba. La vez que fue al Dori, que estuvo internado en Las Vegas, fue porque Iván lo llevó a fuerza, lo llevó casi arrastrando. Él no quería, le repito, él nunca quiso hacerse una segunda operación como la que le habían hecho hace 2 años, que tenía que, por prescripción médica. Unos días antes de morir, me dijo: maestro, le quiero decir que acabo de tener un concierto. Pusieron el video del concierto que nos llevó a la historia a usted y a mí. Le quiero decir que es de lo mejor que hice en mi carrera. Siempre trató de salir adelante. Esa fue su gran batalla. Desafortunadamente no la ganó. Por su obesidad y una lesión degenerativa en la rodilla, Juan Gabriel tenía problemas para desplazarse en el escenario. En sus últimos conciertos sufrió 2 caídas y falta de respiración. El sobrepeso lo obligó varias veces a cantar sentado. Padecía hipertensión arterial, diabetes y los estragos de una neumonía que en 2014 lo mantuvo en un hospital. Una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica produjo el infarto fulminante que le costó la vida. Él venía a cantar al Paso el domingo. Yo estaba esperándolo ahí con un notario que necesitaba que me firmara unas cosas. Y yo le hablé a Iván: oye, Iván, tu papá no llega. Y me dijo: no, espérame, porque parece que se enfermó. Y le llamé, y la persona desde eso que me contestó me dijo: no, veo que su señor ya falleció. Muy terrible para mí escuchar eso. Yo fui el primero que llegó ahí y, o sea, es como una pesadilla que no te puedes liberar. Es algo que siempre voy a tener en mi mente, una cicatriz. Fue lo peor que he sentido. Estaba en shock. Juan Gabriel nunca pensó morirse joven. Siempre pensaba con dignidad llegar a grande. La muerte de Juan Gabriel en Estados Unidos coincidió con la transmisión del último capítulo en México de la primera bioserie en América Latina dedicada a él, Hasta que te conocí. Su inesperado deceso se cubrió en un misterio al no practicársele una autopsia al cuerpo, ni ser expuesto públicamente antes de su inmediata incineración. Sabemos que en Estados Unidos, si aquí los trámites son lentos, allá el proceso es mucho más largo. ¿Cómo podía ser que te enteras a mediodía y para la noche ya había sido velado y cremado el cuerpo? Era la decisión de mi papá, nunca quiso que lo vieran sin vida. Entonces por eso era muy difícil para nosotros hacer eso, pero también es nuestro papá y es lo que quiso. Suficiente con el acta de defunción que se tiene emitida en el estado de California, consta en el protocolo del notario para acreditar que efectivamente la persona murió. Pues yo cargué con las cenizas hasta México y las traje de regreso a Juárez. Entonces no se puede jugar con una situación tan delicada y tan triste como mentir. No había razón para hacerlo. Con gente tan seria como la gente de Bellas Artes, con el señor presidente que en esa época estaba, con todas las millones de personas que fueron a verlo, es muy difícil. Se vimos esas grandes filas en torno al Palacio de Bellas Artes y eso es irrepetible. Siempre duele perder a los grandes artistas y sobre todo pues perder pues a un hombre tan luchador y tan talentoso. Joaquín Muñoz, ex asistente de Juan Gabriel en los años 70 y a quien el artista demandó por injurias tras la publicación de un libro, llevó más allá la leyenda de su muerte, al asegurar que el Divo de Juárez fingió su muerte y está vivo. Escribió el libro Juan Gabriel y yo, y si hubiera sido amigo de Juan Gabriel, no escribe ese libro con toda la bola de señalamientos y obscenidades y cosas grotescas que él escribió en ese libro. Me daba mucha risa cuando salía diciendo que no había muerto y que iba a regresar y ya sabes.
Eso lo logra solamente una leyenda de esa magnitud. La gente tiene que estar mal de la cabeza para pensar que no se había muerto. Hizo ese mito de que no está muerto, lo tengo escondido y que lo voy a sacar un día y que no sé qué. Pero la verdad es falta de respeto a Juan Gabriel. Que pare con tanto show, con tanto drama, que deje a mi papá que descanse en paz. Existe un procedimiento civil en contra del señor Muñoz por daño moral, no por las locuras de decir que don Alberto está vivo. Contra esas locuras no creo que exista medicina alguna ni tratamiento. Contra los señalamientos que él hizo indicando que Iván Aguilera, que Simona, su esposa, y yo en lo personal habíamos elucubrado tratando de matar a don Alberto para deshacernos de él y quedarnos con su dinero. Ese es el daño moral que se le está reclamando. Pero Joaquín Muñoz entregó una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con un supuesto mensaje del cantante para que le permitiera reunirse con el mandatario, quien nunca esclareció la veracidad ni el contenido de dicha carta. Sí se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que vive Juan Gabriel y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más. A 4 años de la partida de Juan Gabriel, el uso y explotación de su música ha quedado restringido. El museo que se ha pretendido abrir en su honor en Ciudad Juárez quedó solo en un proyecto. Sus homenajes han sido nulos y su obra póstuma, Los Duetos 3, continúa sin publicarse. Luché para que saliera todo el material que ya traía yo con Juan Gabriel y no se hizo. El primero fue un anhelo, luego una decepción, luego un olvido. No me hago ninguna ilusión porque no está en mis manos. Que yo tengo una parte por un proyecto que le hice entre el 2011 y 2013. Pero hay otra parte que hizo el maestro Magallanes, hay otra parte que hicieron otras personas, entonces hay mucho material inédito de él. Todo el material que tiene el maestro Farías le pertenece a la sucesión. Él fue la infraestructura y el talento en la consola para grabar lo que don Alberto quería. Sin embargo, quien pagaba y quien daba la instrucción para que esto le perteneciera era don Alberto. Ya no hay más Juan Gabriel, o sea, no esperes que exista un museo, no esperes que exista una gran exposición o un reencuentro de artistas en homenaje a él. No lo va a haber, porque todo se reduce al dinero. Se deben cumplir ciertas formalidades, y formalidades además de contratos que existían firmados por don Alberto con la compañía discográfica, los cuales deben cumplirse. Entonces, no es una atribución exclusiva a dedicarse a señalar a Iván como el responsable, porque ni siquiera podría ser el culpable, de que no salgan estas producciones aún. Él siempre fue un hombre orgulloso de ser como era. No le importó nada. Salió y triunfó. ¿Cuánta gente no le robó? ¿Cuánta gente lo estafó? Pero él era Juan Gabriel y siempre salía adelante. Eso fue su gran batalla y que lo aceptaran como era. La gente no compraba sus discos porque si era gay o no era gay. Compraba los discos porque le gustaban sus canciones. Creo que el legado de un artista como Juan Gabriel es eso, su arte, lo que dejó ahí. Juan Gabriel tiene una magia en el escenario única de él, que sabía cómo robarse la atención y la simpatía de todo el público. Es el compositor más importante del siglo XX. Punto. Arriba de José Alfredo, arriba de Agustín Lara, arriba de muchos, en cuanto a cantidad y calidad. Pues que fue un parteaguas, ¿no?, en la historia de la música de México. Juan Gabriel, en sus batallas.